Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles esta mañana en una nueva sesión de coyuntura que organiza DESCO todos los martes. Hoy, 28/10 del 2025, tenemos como invitado a Javier Torres Seoane. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar estar esta mañana con nosotras y nosotros, para reunirnos y conversar en un momento que creo que es clave para el país, marcado por muchos cambios políticos, no sé si decir acelerados, pero sí con un clima social de mucha tensión, ¿no? Hemos asistido a la instalación de un nuevo gobierno de transición que abre una etapa que creo nos está generando más dudas, más preguntas que certezas, ¿no? Sobre el rumbo que está tomando, las señales que está dando con, sobre todo el estado de emergencia, la conformación del gabinete y sobre cómo están procesando las demandas ciudadanas expresadas en las marchas recientes y sobre todo este despertar o no sé si florecer de jóvenes que son quienes están protestando con mucha más vehemencia. Este, Aquí también hay preocupaciones, ¿no? Sobre este estado de emergencia y los límites que pueden haber entre el orden, los derechos, la autoridad y la participación. Entonces le hemos pedido a Javier que nos pueda dar sus puntos de vista sobre esto que está ocurriendo y pensar de repente colectivamente, cómo vemos la situación. Javier Torres Seoane es antropólogo y comunicador con amplia experiencia en la gestión también de programas de gobernabilidad, participación ciudadana en zonas rurales y urbano marginales del Perú. Ha realizado muchos estudios, muchas consultorías vinculadas a temas de descentralización, de conflictos sociales, de derechos humanos para instituciones públicas y privadas. Fue director del CER, después del Noticias CER. Actualmente lo encontramos dedicado al análisis y la comunicación a través de sus programas de entrevistas, uno de coyuntura internacional Al Filo y el nacional Pase lo que pase. Gracias, Javier, sabemos el esfuerzo que implica estas horas matutinas para ti. Te agradecemos mucho y te dejo en el uso de la palabra. Eh, Gracias, Molvina. Bueno, un gusto compartir con los amigos de ESCO siempre esta reunión, los amigos y las amigas de ESCO. Y bueno, yo quisiera empezar diciendo que es difícil decir que es un nuevo gobierno, ¿no? Aunque trata de aparecer como un nuevo gobierno, ¿no? Para tomar un poco la presentación que hizo Molvina. Porque evidentemente hay una continuidad entre Boluarte y, y Gerí, y el cordón umbilical es el Congreso, pero a la vez es un presidente que está tratando, y creo que con relativo éxito, de proyectar una imagen distinta de, comparada con Boluarte y también con algunos anteriores presidentes, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y claro, eh, no es gratuita no es gratuita la encuesta de Ipsos que le da, digamos, 45%, si no me equivoco, de aprobación. Prácticamente es un empate entre aprobación y desaprobación. Y creo que lo que expresa es algo así como un desfogue de la ciudadanía, ¿no? No de la que se moviliza, sino de la ciudadanía en general, de una sensación de relativo alivio
frente a lo que fue el gobierno de Boluarte, ¿no? Creo que cualquier análisis de Gerí no puede desligarse de lo que ha sido el gobierno de Boluarte, porque Boluarte es de todos los presidentes del Perú, desde que yo recuerde, desde que se hacen encuestas de medición, y no sé si en la historia habrá algún presidente como ella, creo que no, creo que no. Eh, con una duración como la que tuvo ella, ¿no? Pues Merino duró pues 6 días, que haya acumulado tantas antipatías. O sea, creo que el consenso de la ciudadanía en general, ¿no? Desde aquellos que votan por López Aliaga hasta aquellos que votaron por Pedro Castillo, ¿no? En la anterior elección, era que Boluarte era un desastre. No hablo de la mafia, del pacto mafioso, después hablaré de eso, ¿no? Sino de la ciudadanía. Y entonces, claro, la aparición de algo diferente, ¿no? En términos de construcción de imagen, es muy importante para la gente. Cualquiera que hubiese reemplazado a Boluarte hubiese sacado por lo menos 15% de aprobación o 20% de aprobación. Cualquiera, ¿no? Pero quería sacar un poco más. Y uno puede discutir las cifras con lo del IEP, ¿no? Que la gente no se siente representado, pero ya que un 19%, un 15% se sienta representado por Gerí, es bastante comparado con lo que eh, significaba Dina Boluarte. Entonces, claro, la valla era cero para cualquiera que reemplazara a Boluarte, cualquiera, ¿no? Y entonces, rápidamente, creo que esa necesidad de cambio, más algunos gestos que ha hecho Gerí, hacen que haya una aprobación como la que señala Ipsos. Habrá que ver cifras posteriores de CPI, de IMACEN, en fin, para ver si esto se consolida o no se consolida, ¿no? Pero como cambio de imagen, ese es un dato. Esa es una entrada, ¿no? La otra tiene que ver, y después vuelvo a Gerí, la otra tiene que ver, creo que el otro dato es el tema de la movilización, que como siempre los entusiastas de la movilización, que siempre están, ya no me incluyo yo en ese grupo, pero siempre están esperando que surja una movilización ciudadana que haga que cambien las cosas, eh, nos hace a veces proyectar más de lo que realmente es, ¿no? Y muchas veces en las lecturas queremos ver cosas que de repente no son, ¿no? Porque ya lo hemos vivido antes con otras, entre comillas, generaciones, ¿no? Eh, la mal llamada generación del Bicentenario, eh, la generación Pulpín, que no se le va a llamar así, pero así se le veía. Y si vamos hacia los 90, aquellos que marcharon contra Alberto Fujimori, ¿no? Pero es difícil todavía poder incluso definir a este colectivo de jóvenes que se moviliza, pero si hay algo que comparten con los del 20, para decir, para hacer referencia a quienes protestaron contra Merino, ¿no? Es que tienen algunas características que los hacen comunes con otros jóvenes de otros lugares, ¿no? Del mundo. Porque es una generación muy globalizada, muy conectada a redes sociales, eh, que mira, voy a decirlo así, su mirada de la política, aunque a nosotros quizás nos parezca que son totalmente despolitizadas, es una mirada que conecta más lo vital, lo directamente vital, con el mundo. Muy poco ideologizados, me parece que no es por ahí por donde va la cosa, ¿no? Y que no hay que olvidarnos que el detonante de las movilizaciones de la generación Z, que ya nadie menciona, fue la reforma de las AFPs, ¿no? ¿Qué es lo que fue como el detonante? Claro, también se incluía el Congreso, Boluarte, pero el tema de las AFP fue el detonante. Y vamos a decirlo así de sencillo, porque ese tema le tocaba el bolsillo a estos jóvenes,
¿no? Entonces, no hay que idealizar una cosa. Y lo otro es que tienen una característica, son bastante más organizados, me parece, en términos de su desplazamiento como grupo movilizado, ¿no? Pero no son enormes masas que están movilizándose. O sea, los que se movilizaron antes de la caída de Boluarte no eran miles de ciudadanos. Miles de ciudadanos estuvieron en la marcha que fue convocada contra Boluarte, pero fue contra Gerí, el Congreso, ¿no? Donde muere Truco, donde es asesinado Truco. Pero no eran miles los que estaban marchando antes de la caída de Boluarte, ¿no? Pero tenían esa capacidad de instalarse en las redes además, y por tanto luego por rebote en los medios, porque son nativos digitales. Y ese es otro dato importantísimo, porque ahora sí estamos con, vamos a decir así, ya nativos digitales totales, vamos a decirlo así, movilizados. Y el señor presidente, que tiene 38 años, no es miembro de la generación Z, pero también es un nativo digital. Y creo, justamente estaba viendo una imagen de un diálogo entre un joven que marchaba y Gerí, que estaba circulando anoche, ¿no? Esa imagen, más allá de que sea construida, no sea construida, sea real, no sea real, etcétera, 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 ¿no? Me parece que sí es real. Lo que expresa es que, a diferencia de personas como Dina Boluarte, como Manuel Merino, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un presidente que sí se puede comunicar en el lenguaje, ¿no? Y puede interlocutar con esa generación. Y eso es lo que creo que él está buscando. Y acá quiero agregar algo, ¿no? O sea, porque me quiero salir un poco del lugar común del análisis que hemos tenido estos días, ¿no? Que es el que hacemos todos los días en los programas, por ejemplo. Entonces, claro, lo que uno, lo que uno ve en Gerí, lo que yo veo en Gerí no es a un presidente de la República, es a un potencial candidato a la presidencia de la República en próximos procesos electorales. En mi opinión, estamos asistiendo a la construcción de un candidato. Y claro, hasta ahí me quedo con el tema de las imágenes y entonces el uso del TikTok y todas estas cosas, el apelar a figuras como en lo penitenciario, como Bukele, y en otros a figuras como Noboa, ¿no? Pero incluso en otras cosas, haciendo cosas que también hacía Martín Vizcarra, voy a ponerle así, ¿no? El Martín Vizcarra antes de la pandemia, antes de la bronca con los fujimoristas, era el presidente que iba caminando al Congreso, regresaba caminando al Congreso, ya nadie se acuerda de esos gestos de Vizcarra y de mangas de camisa. Eso ya lo hemos visto. Lo que pasa es que, claro, pasan tantas cosas que nos olvidamos. Pero, digamos, hay un intento claro de enganchar con esta generación, ¿no? Porque yo no creo que Geri nos está hablando, no le está hablando a mi generación, ni a muchos de los que están acá, sino que le está hablando a ese sector. Porque Geri tiene 38 años y lo vamos a ver durante muchos años más en la política peruana, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que tenga un gran liderazgo, etcétera, eso se construye. Pero me parece que estamos asistiendo a una nueva forma de comunicación política en el Perú, porque no estamos acostumbrados a eso. No hemos estado acostumbrados a eso. Y además, optando por una diferencia con lo que es el estilo bruto y achorado, para usar el término de mi amigo de infancia, Juan Carlos Tafur, ¿no? De Batters de López Aliaga, ¿no? Digamos, Gerisa está haciendo con más éxito lo que Keiko Fujimori no podía lograr a pesar de que sus asesores de comunicador le decían que hiciera, que generara esa empatía con la gente. Pero Geri, como un sector lo está logrando, ¿no? Ojo, yo creo que eso, más allá de que uno puede decir que entonces,
ese es un primer punto. Un punto más con Gerí, ¿no? Aunque alguien me dijo que ayer sí, alguien me dijo que había estado por Ica el fin de semana casi en condición de clandestino, pues nadie se enteró. Gerí es un presidente, hasta el momento, de Lima. Está gobernando Lima. Entonces, eso es algo que también a mí me llamó la atención porque como que nadie se da cuenta, pero todas sus acciones tienen que ver con Lima. Y que haya dado un mensaje a la nación para anunciar el más breve de la historia del Perú, además, en un tiempo donde la brevedad es una de las cosas que más se valora, ¿no? De 45 segundos, ¿no? Nos dice, para anunciar que hay un estado de emergencia en Lima, nos dice mucho a quién se está dirigiendo. Entonces, hasta ahí me quedo con esta mirada de Gerí que creo que hay que empezar a mirar y tomar en cuenta. Y claro, es interesante porque uno tiene mencionados presidentes de la región, a Bukele y a Noboa, ¿no? A Bukele le funcionó su política porque eh, la delincuencia, aunque muy complicada en El Salvador, eh, pudo ser controlada con el método Bukele, vamos a ponerle ese nombre, porque la complejidad de la delincuencia salvadoreña no es la complejidad pues, de la delincuencia de Colombia, de Perú, de Ecuador, por la cantidad de negocios ilegales que hay en esos tres países, ¿no? Lean a Lucía Dahmer, por favor, todos, Anatomía del Poder Ilegal, que es fundamental para entender en qué región vivimos, ¿no? Eh, a Novoa no le ha ido bien. Son dos modelos muy parecidos. Novoa es una suerte de cloncito de Bukele, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le va a Gerí. Las cifras inmediatas, y ahí paso un poco a lo que está pasando en estos días, en estos días todo el mundo, la República lo ha destacado, ¿no? Como cada medio levanta lo que le interesa, y la Asociación de Conductores también señalan que los crímenes están en aumento, pero tendremos que esperar a ver si algo de lo que están haciendo, yo tengo mis dudas, enormes dudas de que las medidas que han tomado que basten para enfrentar la delincuencia, pero si pasados 2 o 3 meses si Gerí se sostuviera 2 o 3 meses, porque también cualquier cosa puede pasar en el Perú, pero digamos, si continúa Gerí y logra frenar la curva, entonces uno podrá decir, acá hay un cambio y esa construcción de este personaje hacia el futuro, hacia ese personaje futuro candidato, ¿no? Tendrá viabilidad política. Si no, puede pasarle simplemente que quede como un proyecto más de tantos que hemos visto. Pero me parece que hay que prestarle atención y no subestimar al personaje, ¿no? Creo que a Gerí le hace bien pues que digan que, como conversábamos con Mario antes de empezar, Patricia Lee es la mamá, la que mueve los hilos, ¿no? Porque claro, eso lo hace joven, pues. Ahora, paso a, al otro tema, ¿no? Que es quién está gobernando el Perú. Eh, y claro, evidentemente no es Gerí. Seguimos bajo el gobierno de esta coalición, pacto mafioso, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Dictadura parlamentaria, que sin embargo, como era previsible, está en este momento en una suerte de tensión interna porque hay un proceso electoral en curso. Y el proceso electoral para una coalición de este tipo es un problema. Por eso es que primero, claro, limpian la cancha, han ido sacando candidatos. A Bermejo le acaban de declarar 15 años de cárcel por pertenecer, no sé, a un fantasma, por ser parte de algo que no existe. Y de repente le clavan también 15 años a Guido Bellido por eso. Y entonces
y ya, bueno, ya saben lo de Vizcarra, lo que pasó con Castillo, lo del partido de Antauro, etcétera, etcétera. Y van a seguir. Pero las elecciones son un problema para una coalición, ¿no? Que funciona a partir de acuerdos parlamentarios, porque la composición del Parlamento, y eso es lo más importante en la próxima elección, va a cambiar. Y entonces los poderes, las cuotas de poder que tienen estos diferentes grupos, familias, eh, bandas, como les llama Martuchelli, ¿no? Bandas familiares, ¿no? Tienen que competir entre ellas por llegar, por ver quién tiene la mayor cuota en el Senado. Porque algunos me podrán decir, es lo mismo Fuerza Popular que Podemos, o es lo mismo APP que, como yo decía siempre, que Cerrón, Cerrón era una cuña de izquierda, ¿no? Sí, todos tienen más o menos unas cosas parecidas, pero responden a intereses de diferentes grupos. Y esos grupos necesitan más poder porque lo que han acumulado no es suficiente para seguir haciendo sus negocios. Y entonces las elecciones, como digo, se vuelven un foco de tensión, pero que lamentablemente quienes estamos en la otra orilla, al otro lado de esta mafia, ¿no? Eh, no encontramos, no encontramos, ¿no? Ninguna liderazgo, grupo, partido, ya no sé qué decir, red de sociedad civil, imagen que nos represente y que pueda además confrontar a ese pacto. Yo soy de los que cree que no es que Gerí no cae porque eh, tenga más poder que Manuel Merino. El problema es que quienes estamos al otro lado somos mucho más débiles, muchísimo más débiles que hace 5 años o hace 6 años. Eso es lo que está pasando en el Perú. Hace rato, lo he dicho, creo que en estas reuniones a las que invita a Molvina a hablar a veces, eh, no hay oposición política en el Perú. No hay oposición política democrática en el Perú. Hay gente indignada, molesta, fastidiada, eh, movilizados unos, desmovilizados unos, ¿no? Pero todo ese sector que salió a marchar en un buen número hace menos de 2 semanas, ¿no? 10 días me parece, ese sector no se siente representado por ningún candidato a la presidencia, para comenzar. Hay 2 o 3 congresistas por los que buena parte de ese sector se puede sentir representado, pero nada más. No hay un solo alcalde, no hay un solo alcalde en este país en que el sector democrático, vamos a decir, progresista, se sienta representado, lo cual es patético. O sea, yo me acuerdo cuando en una época, ahí estaba Alberto Andrade, ¿no? O tenías a Javier Descanseco, o tenías a otros personajes que ya no están. Ahora no hay nadie. Y eso es una cosa que da para otra discusión, ¿no? Sobre por qué no existen liderazgos políticos democráticos en el Perú con capacidad de arrastre. Y el único liderazgo fuerte que podría competirle a esta mafia es claramente Martín Vizcarra. Él es el único en este momento que está jugando al límite, casi por fuera, en los extramuros de la norma de este proceso electoral tan viciado ya, pero que sigue peleando por estar en el proceso electoral. A diferencia de otros que han renunciado al proceso electoral, ¿no? Porque, bueno, está bien, están en su legítimo derecho, ¿no? Por la edad o por lo que fuere, como el caso de Sagasti, ¿no?
Pero Vizcarra es el único que dice, voy a seguir peleando con estas mafias, con las reglas de esta mafia, ¿no? Y podemos terminar teniendo al señor Mario Vizcarra compitiendo, ¿gracias a qué? Al arrastre de su hermano, compitiendo en una segunda vuelta, inclusive. No sabemos si eso va a pasar. Entonces, yo creo que si a mí me preguntaran cuál es la oportunidad para construir algo que enfrente esta mafia, eran sin duda las elecciones. ¿Todavía es posible que haya alguien que represente a toda esa gente, a toda la gente que marcha? No lo veo. Podría aparecer alguien, ¿no? Pero una cosa que además, y es bien interesante porque está cambiando, la política en el Perú ha cambiado mucho. Que tres candidatos a la presidencia digan no voy al CADE, cuando antes suplicaban por participar, y recuerdo a más de un candidato diciendo, pero yo debería estar, pero las encuestas están trucadas, ¿no? Hace 10 años o 15, ¿no? Ahora los candidatos dicen, no voy, porque el poder también ha cambiado de manos en el Perú, ¿no? Las formas de hacer política han cambiado muchísimo en el Perú. Entonces, me parece que tenemos que terminar de asumir que estamos en un momento totalmente distinto de la política peruana, ¿no? Con una generación nueva que está entrando a actuar, pero que le tomará tiempo todavía canalizar su participación política y seguramente algunos de los que están marchando terminarán haciendo política, otros no, como ha pasado siempre, ¿no? Y de otro lado, con estos nuevos políticos como Gerí, que están buscando construir formas nuevas de comunicación con esa ciudadanía joven, ¿no? Que está participando. Del otro lado, como digo, uno no ve nada. Uno ve discursos anquilosados, uno ve discursos totalmente, digamos, que ni siquiera dialogan con la realidad de la región. Y voy a poner, está acá mi amigo Santiago, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Santiago Pedralio, seguir insistiendo en la Asamblea Constituyente después de lo que pasó en Chile, a mí me parece de una irresponsabilidad total. No porque no se pueda hacer una nueva constitución, sino porque las lecciones del caso chileno por lo menos deberían ser revisadas, aprendidas y debatidas. Pero acá se cree que se puede refundar el país sin una correlación favorable para una refundación del país. Y entonces se repite el mismo viejo discurso y habrá un sector que vote por quienes promueven una asamblea constituyente, pero no necesariamente votan porque va a haber una asamblea constituyente, sino porque esos actores todavía representan una posición contestataria. Puede ser eso. Pero me parece que seguir insistiendo por ese lado es no leer cómo están funcionando las cosas en el mundo. Y quiero agregar una cosa más sobre el mundo, ¿no? Porque ese es otro tema donde el sector al que yo pertenezco, y como ustedes saben, yo he sido parte activa del movimiento de derechos humanos en otros momentos de mi carrera, de mi trayectoria, ¿no? Eh, Ese es un escenario que a nivel global cambió absolutamente, ha cambiado absolutamente. Y seguimos creyendo que alguien nos va a lanzar el salvavidas desde los cielos. Desde los cielos ahora, como ustedes han visto el video de esa animación hecha por el señor Trump, lo que nos puede caer es caca. O dólares si nos sometemos al señor Trump, pero no somos ni siquiera Argentina, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado drásticamente, la política ha cambiado drásticamente, y yo creo que el gran problema que estamos teniendo actualmente en sectores como los nuestros es que no terminamos de entender, ¿no? O esos cambios han rebasado nuestra capacidad de interpretación, ¿no? Eh, el título de la charla, cuando lo conversamos con Malvina, se llamaba Ni transición ni reconciliación, me he ido un poco por otro lado,
Pero dos cosas sobre eso, rápidas, porque sobre eso se ha dicho mucho. No es un gobierno de transición, evidentemente no es un gobierno de transición, lo dije casi al comienzo, hay una continuidad clara en términos de la gestión pública, ya no hablo de la imagen, de la gestión, más o menos estamos en lo mismo, ¿no? Y de reconciliación, menos, ¿no? Eh, y una última cosa, perdón que me olvidaba, que creo que ayuda a Gerí a sostenerse, lo puede ayudar a sostenerse. El rol de alguien que fue amigo y compañero de algunos de los que están en esta sala y a quien todos conocimos, que es Fernando Rospigliosi. El hecho de que Fernando Rospigliosi se haya quedado como presidente del Congreso, a pesar de que Keiko Fujimori no quería que se quede presidente del Congreso, creo que expresa varias cosas y sirve para varios fines. Por un lado, le permite al presidente Gerí jugar lo que yo llamo el rol de policía bueno y dejarle al presidente del Congreso, a Fernando, el rol de policía malo. El terruqueador es Rospigliosi. La otra cara es Geri, ¿no? Que conversa con el manifestante, en fin. Dice que la manifestación es importante para la gente que se exprese y todas esas cosas. No sé si lo cree o no lo cree, pero son las dos caras de este gobierno, ¿no? Este es un gobierno de dos caras, claramente. Pero también yo creo que lo que ha pasado con Rospigliosi en el Congreso, ya en relación a las elecciones y a Fuerza Popular, es que creo que es la demostración más clara de que la todopoderosa, en la lectura de todos mis amigos que creen que Keiko Fujimori es quien maneja todos los hilos del poder en el país, no es tal, no es tal. Que haya conseguido que la saquen del caso Cocteles, eso no lo hace todopoderoso. Este tribunal trabaja a pedido del cliente. Y creo que Rospigliosi demostró que Keiko Fujimori ya no tiene el poder, ya no tiene el poder. Es un actor más y cada vez va a ir perdiendo relevancia en relación a los otros actores del pacto mafioso, donde están López Aliaga, Pepe Luna, César Acuña, Vladimir Cerrón y otros, Patricia Lee y otros actores más, ¿no? Creo que también hay que leer eso, digamos, más allá de las broncas que uno le genere, que Fernando, no sé qué, en fin, ya. Eso es para la conversación entre los amigos. Pero para la interpretación política se ha terminado convirtiendo en el seguro de este gobierno. En el seguro de este gobierno y en un actor que vamos a ver qué rol juega en la próxima elección, pero que además de alguna manera ha puesto en evidencia que la lideresa de su partido ya no es, o sea, lo que ha hecho Rospigliosi es lo que reflejan las encuestas sobre Keiko Fujimori, ¿no? Que haya salido libre no quiere decir que yo tengo enormes dudas, todo puede pasar siempre en el Perú, de que pueda llegar ella a una cuarta, segunda vuelta. Pareciera que no, pareciera que no. Por último, en el espacio electoral, la cancha todavía es muy incierta, ¿no? Lo único certero es que candidato que no está en el encuadre del pacto mafioso y que se vuelve una amenaza puede ser expulsado del proceso en cualquier momento por cualquier causa. Te pueden sacar por algo que venga del Poder Judicial, por algo que venga del Congreso, por algo que venga del Jurado de hacer elecciones, pero te pueden sacar. Y ese es el proceso electoral al que estamos ingresando, pero no voy a profundizar más en ello porque las encuestas ni siquiera dan para decir que hay gran cosa. Las encuestas, las últimas tres encuestas de Ipsos son más o menos lo mismo, con unos márgenes de error pues muy grandes ya cuando se comparan las cifras de los candidatos y aparecen unos con 2%, desaparecen, vuelven a aparecer, sube un punto López Aliaga, baja un punto López Aliaga, sube un punto Keiko, baja un punto Keiko, ¿no? Y entonces es muy poco lo que se puede decir todavía con respecto a un proceso que está, a mi entender, totalmente viciado.
totalmente viciado y en el cual además pareciera casi imposible, y eso sí es importante, que la mafia, que va a tener pugnas internas muy fuertes en estos meses, sí va a cerrar filas si es que por milagro alguna opción distinta a las de ellos llega a la segunda vuelta. Pero si hay un momento en que hay que golpear este pacto y mostrar todas sus tensiones internas, me parece que es este. Bueno, ahí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, por este panorama que nos das y que has lanzado ahí algunos temas que pueden motivar la reflexión, el debate. Entonces, está abierto el uso de la palabra. Pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono o avisarme por el chat. Mol, Fico, disculpa adelante, que, Fico. disculpa que no prenda la cámara, estoy con el teléfono. Agradecerle a Javier por esta, esta presentación, el resumen que nos hace. Solo quisiera hacerle una pregunta. Al parecer, esta señora Patricia Lee de Somos Perú es una persona que ha sabido manejar muy bien todos los hilos, primero para posicionar a Somos Perú como partido. Hay que recordar que ha tenido mucho éxito en las elecciones, tanto generales, pero principalmente en las elecciones regionales y locales. O sea, es uno de los partidos que más autoridades ha logrado poner. Y ahora, pues, con esta movida que ha hecho para que Geri fuera presidente, entonces parece ser que estamos frente a una persona que, por lo menos en ese mundo, se sabe mover bastante bien. Y frente a ello, todavía Somos Perú aparentemente no ha decidido una candidatura a la presidencia, pero sí parece que está promoviendo la candidatura de Carlos Bruce, el Pechito, para la alcaldía de Lima. Y aparentemente eso va a tener éxito. Este Bruce está haciendo bastante buena gestión en Surco. Pero entonces, volviendo a la pregunta, el rol que está cumpliendo esta señora aparentemente sabe hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, y ahí estamos frente a una persona que tiene un oscuro pasado, pero ¿hasta dónde le puede resultar? ¿Y qué juegos haría esta señora en esto que tú muy bien has señalado, Javier? De las correlaciones, de las broncas que habrá en este pacto mafioso de cara a las elecciones. Quisiera entonces enfocar a decir qué rol cumplirá Somos Perú. Parece que nos hemos enfocado mucho en Renovación Popular, por Keiko, pero no mucho en Somos Perú. Gracias. Gracias, Fico. Mónica, adelante. Yo quería consultarte, me parece entender que por lo que vas mencionando, dibujas una coalición que en este momento se mantiene justamente porque le es útil hacerlo de esa manera, pero que hacia adelante va a tener que o quebrarse o partirse o dividirse. Tú ves cómo ha disminuido, es lo que mencionas, la fuerza que podría tener Keiko Fujimori, que se demuestra con lo de Rospigliosi y su decisión. Em, pero, ¿cómo ves tú esa correlación de fuerzas? Porque finalmente son los que en este momento están decidiendo los destinos de este país. Y si no tenemos una oposición al frente, articulada, que pueda, digamos, unificar alguna agenda mínima que no lo ha logrado en tantos años, y estamos pensando en la propuesta de una izquierda, es muy difícil que eso suceda, no sé, en el próximo tiempo, ¿no? ¿Qué sorpresa puede haber, por ejemplo, en esta elección? O sea, ¿cómo ves, por ejemplo, a López Chao?
¿Cómo ves la unión, esta amalgama de estos grupos mafiosos en este momento? ¿En dónde puede ser el punto de quiebre? Em, y bueno, si ya no sé si este antifujimorismo que ha sido tan fuerte en el último tiempo y que ha definido la derrota de Keiko en más de una oportunidad, tenga el peso que tuvo en aquel entonces, ¿no? Gracias. Gustavo. Gus, cuando no levantar. Después de Gus, responde si hacemos una nueva ronda. Adelante, Gustavo. Eh, yo conocí a Patricia Dalí cuando fue alcaldesa de Punta Negra a inicios del 2000. Una persona con mucho olfato político, se manejaba muy bien. Yo trabajé con los 4 alcaldes del sur y ella era quien mejor miraba el tema de la politiquería y cómo moverse, ¿no? Este, ese es lo único que puedo decir. O sea, no es de ayer, ella, ¿no? Ya tenía sus años de experiencia política. Eso es todo. Sí, quiero empezar con el comentario de Gustavo, ¿no? O sea, cuando dice no es de ayer. Claro, algunos analistas dicen, ah, bueno, somos Perú, sí tiene gobernadores regionales, pero bueno, es como un vientre de alquiler, ¿no? Pero claro, alguien gestiona el vientre de alquiler. O sea, es una cosa que algunos de mis amigos politólogos que se les pasan pues los elefantes delante, ¿no? Delante y se les siguen pasando los elefantes y los rinocerontes y los hipopótamos y los dinosaurios, ¿no? Pero tienen una mirada, me parece, a veces muy limitada de la política, de cómo funciona la política peruana, y entonces casos como el de Somos Perú, que en varios procesos electorales no solo mantenía una presencia sin tener un liderazgo claro. Tuvo en un momento, hace 5 años, al candidato que lideraba la campaña lideraba las encuestas de opinión, que era Forsyth, ¿no? Que tiene, no tengo el número exacto ahorita, si 6 o 7 gobiernos regionales, ¿no? Eso no sale de la nada, pues. Pero a veces, además, ahí no me incluyo porque yo vengo un poco del trabajo regional, pero se ha menospreciado tanto la comprensión del proceso regional que de pronto aparece esta actriz principal y todo el mundo dice, ¿de dónde salió? Pero si está hace 25 años ahí haciendo política. Es como que alguna gente decía, ¿de dónde salió Salguana? Está 40 años haciendo política. Pero no se mira eso, pues. Pero bueno, ese es un tema que era un poco una reacción justamente siguiendo la lógica de Gustavo. Y claro, y hay que verlos como, yo siempre digo que la política peruana hay que verlas como emprendimientos. Este proceso electoral es bien interesante por eso. Cuando uno ve la cantidad de gente que se inscribe para conseguir firmas, es como cuando nace el emprendimiento, ¿no? Entonces nace el emprendimiento y de ahí, igual que en los pequeños emprendimientos, bueno, 100 quiebran y esta vez han quedado 40, ¿no? Esos pequeños emprendimientos luego van acumulando algo, si no consiguen pasar la valla, volverán algunos, otros se irán por otro lado, ¿no? Otros se incorporarán a estos emprendimientos más exitosos, y así está funcionando la política peruana hace años que está funcionando así, ¿no? Cuando uno ve congresistas o políticos que han cambiado 5 o 6 veces de partidos en los últimos 25 años, ¿no? No tiene por qué sorprendernos este tipo de proceso, no debería ya sorprendernos, ¿no? Eso es algo que quería decir. Entonces, o sea, y entender cómo funciona también el crimen organizado puede ayudar a entender cómo funcionan los políticos peruanos también, ¿no? Creo que nos ayudaría más que la ciencia política en estos momentos, ¿no? Entonces, claro, yendo a la pregunta de Mónica, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos una coalición donde está Somos Perú, Renovación, con sus matices, en fin, Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular y Alianza para el Progreso. No sé si se me escapa y Avanza País. Son 7,
En el Senado solo pueden entrar 6. Alguien se tiene que ir. Es así de simple. Y en la Cámara de Diputados entrarán probablemente 9. Bueno, hay cupo para 2. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que no es cualquier cosa el proceso electoral. Pueden eliminar a sus contendores, pero a las mafias no las pueden eliminar tan fácil. O sea, las mafias se tienen que derrotar unas a las otras electoralmente. Y eso es lo que vamos a ver en esta campaña. Quizás no en la general y en la regional y municipal, la cosa va a ser a balazos, además, en muchos lugares del país, tengo la impresión, ¿no? Porque ahí la cosa se va a definir por un voto, en muchos lugares, ¿no? Pero, digamos, creo que el problema, uno puede decir, bueno, por ejemplo, la sentencia de Bermejo es un golpe a Bermejo, pero es un golpe a la alianza, ¿cómo se llama? Venceremos, ¿no? Es un golpe, porque bueno, lo que estamos escuchando desde hace 3 días en Canal N, en estos medios, ¿no? Ah, son sus aliados, entonces todos son terrucos, porque esa es la lógica de funcionamiento de esa forma de construir, de terruquear, ¿no? Es por asociación. Entonces todos van entrando en eso, ¿no? Y esta alianza es más el otro, Bermejo es el candidato más fuerte políticamente. Alanoca tiene más problemas internos, me parece. Ojalá que llegue hasta el final de la campaña Vicente, ¿no? En el caso de López Chau, me parece que él tenía una imagen ante un sector, pero me parece que su imagen se ha deteriorado y eso lo ha llevado, vamos a decir así, a desaparecer de la escena para lanzarse con una nueva imagen, supongo que dentro de poco, ¿no? Pero si no cambia su estilo de comunicación, yo veo muy difícil que Alfonso López Chau, a quien he entrevistado 4 o 5 veces, enganche con la gente, ¿no? Porque tiene un problema de comunicación con la gente. Su gran capital es un gesto que hizo en un determinado momento en las protestas contra Boluarte. Su capital está ahí. Aparte de sus redes, que son importantes, no la voy a menospreciar, pero como comunicador político, su figura es como una imagen que nos viene del pasado y la gente lo siente así, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que remontar como candidato, ¿no? Frente a candidatos tan, vamos a decir así, hiperactivos, algunos, o jóvenes otros, que pueden, o sea, cuando uno ve el ritmo, vuelvo a Gerí, cuando uno ve el ritmo de Gerí, ¿no? A mí me hace acordar a 2 personajes, a Alberto Fujimori y a Martín Vizcarra, ¿no? Es el presidente hiperactivo. Al primer Alan también, el presidente hiperactivo, ¿no? Entonces, claro, una figura mayor aparece como algo lento. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene López Chau. Como uno de los problemas que tiene, por ejemplo, mi amigo Jorge Nieto, que también está candidato y nunca nadie lo menciona, ¿no? Es que tiene un problema pues, de enganche también con la gente, ¿no? Se le ve distante. En fin, yo no sé si eso pueda mutar. Y después, claro, en la derecha hay montones de candidatos, en la izquierda casi no hay. Eso también es algo que nos debería hacer pensar, ¿no? O reflexionar. Y luego hay pues los candidatos en el centro, ¿no? O sea, el centro o la derecha liberal, ¿no? Que yo sí creo que tienen opción. O sea, yo creo que gente como Rafael Belaúnde podría en algún momento despegar. Si se suelta un poco, si se quita el saco, podría despegar, ¿no? Además, Carr tiene el peso del apellido. O sea, ese apellido no es un fardo en un proceso electoral en el Perú, ¿no? Pero es un tema de comunicación de nuevo que habría que ver. Pero, y después, claro, tienes una serie de actores políticos que dicen no voy a participar, lo que decía de Sagasti, por ejemplo, que dice yo ya no, por la edad, no quiero participar, o gente que
que decidió no inscribirse en ningún partido y por tanto evidentemente no habían aspiraciones presidenciales, por más que la gente le reconociera el liderazgo. Entonces, claro, ahí hay un problema, porque, de nuevo, lo que pasa muchas veces es que si no hay alguien que uno conecte rápidamente o que uno siente que le representa, busca a lo más cercano y trata de llenarlo de contenido, ¿no? Pero yo por ahí veo difícil, o sea, ¿podría haber una sorpresa en la elección? Sí, pero no sé si sería una sorpresa que a nosotros nos resulte agradable. Eso es lo que creo que puede pasar, ¿no? Y luego, bueno, lo de Somos Perú ya lo comenté, creo que ese proyecto va a seguir creciendo, ¿ah? En esta lógica de, como digo, emprendimiento político, ¿no? En un estilo diferente a los Acuña y con una lógica diferente a los Acuña, ha logrado, digamos, resultados, ya colocó un presidente, ¿no? Cosa que Acuña no ha logrado. Pero bueno, ahí me quedo con las preguntas. Adelante, Santiago. Hola, gracias Molina. Gracias Javier por la presentación, todo muy buena, la verdad. O sea, a ver, yo tenía una pregunta y un comentario entre la pregunta. Es que es verdad que el bloque mafioso, digamos, se ha dividido, ¿no? En campaña electoral, pero se puede reconstruir fácilmente. Sí. O sea, va a pelear en la campaña y va a dividirse y van a tener diferentes candidatos. Pero si hay una correlación en el próximo Congreso que requiera de alianzas y de algunos nuevos, creo que se va a recomponer, porque ya se conocen y saben negociar, ya han aprendido a negociar entre ellos. Por supuesto, sabemos cómo negocian los intereses privados. Bueno, no estoy discutiendo la calidad, pero que Sí. pueden negociar, por supuesto, y ya se conocen. Eso me parece fundamental. Y creo que yo creo que expresa o implícitamente es la apuesta por el continuismo, ¿de acuerdo? Es la apuesta por el continuismo, por un continuismo que no necesario, bueno, no sabemos cuál de sus candidatos puede ser el que sale mejor ubicado, ¿no? Ni tampoco niego que haya otras posibilidades, pero sí, yo creo que no hay que pasar la página de decir que, no creo que tú lo estabas pasando, pero no hay que pasar la página Sí. de que este bloque ya desapareció. No, creo que fácilmente se reconstituye. Una segunda cosa que creo que es importante en el análisis, algo así, voy a exagerar un poquito, pero bueno, digamos, ahora no solamente existe la Sociedad Nacional de Minería y CONFIEP, también está CONFEMIN, ¿de acuerdo? Es la, es la nueva, es la nueva, es la nueva, la otra Sociedad Nacional de Minería, la otra, ¿de acuerdo? Que también tiene un gran peso económico y un grandísimo peso político. Y creo que no podemos dejar de ver que esa fuerza existe. Está ahí, ¿no es cierto? Con sus características particulares, por supuesto también, pero que tiene capacidad hasta ahora de poder, es verdad, le han bloqueado la prolongación del reinfo, ¿no? Con las justas, pero aún no está muerta esa prórroga, ¿de acuerdo? Y van a negociar alguna fórmula, porque también saben negociar, ¿no es cierto? Entonces creo que y ellos también son un componente de alguna manera, de una manera diferente, ¿no? Pero son un componente de este bloque de poder, ¿no? Con características muy distintas, pero sí, ¿no? Creo entonces, eso me parece importante y preocupante, no es que me guste que sea así, ¿no? Que la posibilidad de la continuidad o del continuismo, ¿no? Pero comparto al frente las fuerzas democráticas digamos, de izquierda o de centroizquierda, o llámenlo como querramos, están prácticamente desaparecidas, ¿no? O sea, ahí hay un gran tema, ¿no? Un gran tema. Yo creo que uno de los problemas que ha provocado, uno de los problemas, no creo el único, de levantar la consigna de Asamblea Constituyente, es que es una especie de transferencia de hacer la revolución. No hagamos nada hasta hacer primero la revolución. Primero hacemos la revolución y después ya pensamos.
Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué propuesta hay frente al tema de seguridad? ¿Qué propuesta tienen estas fuerzas democráticas frente al tema de la seguridad? No tienen. O sea, a mí me parece que entrar a esta lucha electoral, a esta lucha política electoral, sin una propuesta democrática frente al tema de la seguridad, que no significa que va a ser con guantes blancos también, o sea, que va a ser tendría que ser de todas maneras una cosa dura, ¿no? Pero no se quiere asumir, no, no, por lo menos siento que no hay voluntad de recoger eso. Y creo que al no haber voluntad de asumir esos, o también el tema de la corrupción, ¿no? O sea, son puntos clave que los ha puesto, los pone la gente, no es ninguna, pero si no se quiere responder a eso, no sé, como tú dices, comparto, ¿no? Quizá del centro alguno sale, pero es como, es algo así como, ojalá que salga uno, pero por momentos no hay ninguno, ¿no? No hay, como tú dices, Rafael Belaúnde es al parecer el que mejor pinta, pero está ahí, no es que todavía representa una alternativa. Y López Chao creo que tiene una idea equivocada de cómo se hace, me parece, ¿no? Me parece. Acá hay que hablar en condicional. Este, tiene una idea equivocada de cómo hacer la campaña. O sea, creo que no valora lo que son los temas de comunicación. Y creo que no tiene claro, bueno, ¿qué lo identifica? ¿Qué quieres hacer con el país? O sea, ese es otro tema, ¿no? O sea, tú más o menos sabes qué quiere hacer López Aliaga. Puedes discrepar radicalmente, pero ¿cuál es cuál es la identidad hacer campaña electoral sin identidad? Castillo construyó una identidad. Yo Claro. sé que la construyó al final, pero construyó una identidad, ¿no? Un lema que fue buenísimo. No más pobres en un país rico. Recontra lema. O palabra de maestro, o sea, pero no hay identidad. Es algo que al margen, ya no solamente, yo no pido ya el programa, ya no me des el programa, ya. Dime en 5 líneas qué quieres hacer con el país. Eso no está. Y eso es un eje, es un eje comunicacional fundamental, ¿no? Hoy disculpen. Pero bueno, ahí me quedo. Gracias. Gracias, Santiago. Y vamos con Maki. Estamos aquí. Maki, Hola sí. Javier, buenas. ¿Cómo están? Buenos días con todos, con Hola, todas. Maki. Un gusto. Gracias, Javier. Mira, creo que estamos evidentemente de acuerdo en que la manera de hacer política y cómo se organizan y cómo se despliegan los políticos ha cambiado y hay fuerzas y hay grupos de interés distintos a los que teníamos hace muchos años. Y yo me quiero centrar un poquito para pedirte alguna reflexión sobre el tema de la presencia de las economías ilegales. Ya sabemos que efectivamente han ido escalando de lo local a lo regional, han llegado a lo nacional, unos llegaron más rápido como Ramírez a lo nacional, ¿no? Otros han ido escalando, digamos, progresivamente, pero el hecho es que están ahí. Y yo siento que, no, que evidentemente no son parte del debate en este momento. O sea, la derecha política extrema lo menciona de vez en cuando, pues no le entra el tema, pues está involucrados con limpiar también el tema de la minería ilegal y todas esas cosas, ¿no? O sea, y digamos, los de izquierda están con ese discurso, con mucha intensidad y con y el discurso de la Asamblea Constituyente. Y yo creo que ninguna de las dos cosas efectivamente atrae. ¿Ya? Primero porque en el tema de las economías ilegales es la cantidad de gente que está involucrada directa o indirectamente es bastante, es muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces ahí, o sea, ¿cómo es que efectivamente es ese tema, sabiendo la influencia que tiene, la mala influencia y la perversidad que generan en la política, cómo se combate eso? O sea, cómo lo empezamos a tratar? Quizás sea un tema para la campaña, pero creo que va a tener que ser un tema permanente en la discusión política. Ese es por un lado. Lo otro es, efectivamente, hay estos liderazgos nacionales, o sea, Geri los has expresado muy bien, es limeño, pero también hay estas, digamos, liderazgos políticos que están en campaña electoral que también son muy nacionales y tienen en los territorios centralizados muy poca presencia. Y y en algunos casos, ¿qué es lo que me preocupa? Como por ejemplo el propio Vizcarra en el norte, sus representantes en la realidad son bien baja calidad, por decir un término, ¿no? Y claro,
Vizcarra estaba en Piura y la gente ha salido a recibirlo, a aplaudirlo y toda la cosa, ¿no? Pero como organización, en la realidad no sé si está, digamos, si se están preparando adecuadamente para eso. Entonces, la despreocupación desde las direcciones nacionales, pero también el desapego de liderazgos regionales y territoriales en la política, creo que va a ser un elemento, y ahí me gustaría si tienes alguna reflexión sobre ese tema, ¿no? ¿Qué están haciendo o qué sugieres que se debería hacer para eso? Con eso termino, gracias. Gracias. A ver, en relación a lo de Santiago, efectivamente, yo lo que decía es que lo que tenemos son, vamos a decir, 120 días de bronca en ese sector, porque en la segunda vuelta cierran filas y después entran ya en este espacio además que han creado, que es el Senado, mucho más acotado a esta negociación y continúan y siguen adelante, ¿no? Pero a lo que quiero, lo que quería resaltar es que el proceso electoral en sí mismo sí es un problema para esta coalición, ¿no? Y además ahí es donde se pone en evidencia, además de toda la captura institucional, no he entrado al tema de la fiscalía por judicial, que es otro tema, pero ahí se pone en evidencia que no creen pues en la competencia política, ¿no? O sea, no creen en la libre competencia política, vamos a decirlo así. Entonces tienen que eliminar candidatos y van a seguir eliminando, ¿no? Yo quería insistir mucho en eso, porque van a seguir tumbándose candidatos o a partidos. De repente a Vizcarra, para tumbarse el hermano, de repente sancionan al partido y lo sacan de carrera. Esa es otra ruta. Y no pasa nada. Y si la Corte Interamericana dice algo después, bueno, ya pasó, ¿no? Y claro, justamente cuando yo decía que nadie va al CADE, ¿no? Además de por lo impresentable del CADE de este año, que es, no sé, el CADE más ultraderechista de la historia de Perú, ¿no? Que de la larga historia de CADE, también es lo que decía Santiago. Si Confemín hace un evento con candidatos, van todos, ¿no? Ahí sí van a ir todos, ¿no? Si hacen un el CADE de los pobres, van a verlos a todos ahí. Y no van a ser pobres los que convoquen, ¿no? Entonces sí, efectivamente, y ahí tiene que ver con algo que decía, no solamente ha cambiado la forma de hacer política, ¿no? Sino también hay un cambio en el peso económico de un conjunto de actores que antes no jugaban y ahora sí juegan. Y voy a ponerles un ejemplo a partir del caso boliviano. O sea, Rodrigo Paz gana con el respaldo de sectores económicos que crecieron con Evo Morales y que no iban a tolerar el retorno pues, de la ultraderecha a Bolivia, ¿no? Eso es un poco, eso también hay que tomarlo en cuenta. Lo que pasa es que acá la lógica va por otro carril, digamos, ¿no? Y ahí, en relación a lo que decía Maki, vuelvo a recomendarles la lectura del libro de Lucía Damer, porque ella con mucha claridad dice, una cosa es el crimen organizado y las políticas de seguridad ciudadana, y otra cosa son los mercados ilegales, que están concatenados, que son las dos caras de un mismo proceso, sí, pero si tú no combates a los mercados ilegales, que además es un esfuerzo transnacional, no vas a hacer nada con la seguridad, porque el mercado se mueve, pues, se recoloca. Y ese tema no está en la agenda de nadie. O sea, acá no pasamos de estado de emergencia, toque de queda, militares en las calles, chalecos para los motociclistas, o sea, estamos pues en un retraso en políticas de combate contra el crimen organizado enorme, ¿no? Y hoy mismo he escuchado a un ex jefe de estos de Incote que circulan por los canales, ¿no? Diciendo, la inteligencia es solamente para los temas de seguridad nacional, ¿no? ¿No? Como queriendo limitar el tema de la seguridad a un tema pues policial. Y no es un tema policial netamente, ¿no? O tampoco, porque efectivamente coincido con Santiago, la izquierda lo máximo que llegaba es a decir políticas de prevención. Las políticas de prevención no te sirven si estás peleándote con una banda de narcotraficantes o con una economía ilegal como la de la minería, pues que atraviesa
prácticamente todo el país y que además es una de las principales fuentes de redistribución, es la más redistributiva, ¿no? Acuérdense que Madre de Dios era una zona con menor pobreza económica, mientras que Cajamarca, ¿no? Donde estaban las grandes mineras, era la más pobre, de pobreza monetaria, por ejemplo, hace unos años. Supongo que eso no ha cambiado mucho, ¿no? Ahora, en relación a lo que planteaba Maki, ¿no? De los liderazgos políticos subnacionales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un poco el espejo de lo que pasa también en lo nacional. Y miren, no les importa tanto quién llegue, ¿no? Evidentemente algunos sí, porque en las bancadas hay pues los que compran el asiento, los que son testaferros de, los que están representando directamente sus intereses, y vamos a decir de una manera, y vamos a llamarlos peones, ¿no? Que podrían estar en cualquier partido, que tienen muchos problemas legales y de todo tipo, que son fácilmente chantajeables, ¿no? Ese perfil de político también es muy útil, porque es un voto que es muy fácil de comprar. Y esa es otra cosa que también, entonces, es un liderazgo, o sea, no necesitan pues grandes liderazgos. Y la competencia para los cargos ejecutivos, sí me parece que a nivel regional y también en el nivel local, termina siendo una competencia más entre, vamos a decir, gestores de recursos, ¿no? Una suerte de competencia entre empresarios de todo tipo, ¿no? En las regiones. Me parece que a eso, pero es un poco la réplica de lo nacional, ¿no? Y efectivamente, claro, uno podría decir, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? No voy a repetir pues las manías fórmulas de formación política, ¿no? Pero lo primero, pero eso no es inmediato, es que tenemos que entender mejor qué cosa está pasando. O sea, ya las interpretaciones de hace 15 años ya no funcionan, ya no sirven, ya no nos bastan, no son suficientes, ¿no? Y ahí sí voy a recordar algo que algunos de los que están acá me lo deben haber escuchado hace años. Cuando se produjo la descentralización, yo me acuerdo que decía en algunas reuniones, creo que con Santiago, quizás con Fico también, o Maki me lo he escuchado, decía, lo más importante es que se ha abierto un espacio político, ¿no? Donde los poderes regionales van a entrar a competir. Bueno, esos poderes regionales, muchos de ellos, estaban asentados en qué? En esas economías ilegales, en algunos casos, en otros no, porque también había otra gente muy, muy sana, muy correcta y muy respetable, pero estaban asentados muchos de ellos en economías ilegales que habían crecido además en los años 90 significativamente, porque en varias regiones del país, ¿no? Donde no había ni gran minería, ni gran exportación, ¿no? Ni un motor económico de ese tipo, el país literalmente estaba en manos ya o sea, la economía funcionaba se sostenía en lo ilegal. Y estoy hablando de hace 25 años. Entonces, quienes accedieron al poder poco a poco, se fue reemplazando una generación de políticos regionales y locales que venía de los años 80 por una nueva generación mucho más vinculada a estos poderes. Y algunos viejos de la generación anterior cayeron en esas redes también, porque tampoco, no todos eran santos, ¿no? Pero eso ha hecho que cuando uno mira el perfil de los gobernadores y de los alcaldes, uno no ve matices, como podía verlos hace 25 años, o hace 20 años, o hasta hace 15 años quizás, ¿no? Con liderazgos, con proyectos distintos de región. No, ahora es más o menos todo lo mismo, ¿no? Y se reúnen en este sistema que se ha pervertido tanto de los gores, ya no sé cómo se llaman, ¿no? Pues les han cambiado de nombre varias veces, que es una negociación por plata, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco mi reacción a lo de Maki, ¿no? Yo no soy, pues, lo mío no es pesimismo, lo mío es, no sé, una mirada que puede ser un poco cruda a lo que está pasando, ¿no? Pero, como digo, necesitamos entender mejor y entender que todas las fórmulas que enunciamos hace unos años ya se agotaron, ¿no?
Y miren otro, o sea, miremos más lo que pasa en los países vecinos. Miren Argentina. Todo el mundo decía, se cae Milei. Vino el señor Trump, puso la plata, Milei, ahí lo conversamos Juan de la Puente, dijo, polaricemos la elección y le ganó. Y ganó. Todo el mundo decía que Doria y Quiroga, uno de los dos iba a ser presidente, y Paz entró por otro lado y se colocó ahí. Por eso es que digo que no hay que subestimar a Gerí y hay que mirar más y entender qué está pasando, ¿no? Porque nuestra forma de interpretar me parece que se ha agotado lamentablemente. Entonces, bueno, es una tarea nuestra para los que nos dedicamos a hacer el análisis, pero para los que se dedican a hacer política, la cancha está muy, muy dura y muy inclinada además, ¿no? Pero bueno, hay que seguir dando la batalla. Ya, ahí me quedo. Gracias, Molina.